estar alertas a las demandas de la opinión pública. Como cada 4 años, un día como hoy, entran en función las autoridades municipales y regionales que hemos elegido en octubre y diciembre próximo. A todas ellas, es decir, a los 25 gobernadores regionales, a los 190 alcaldes provinciales, a los 1.900 alcaldes distritales y sus respectivos concejales, deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito de ellos es naturalmente el éxito de nuestro país. Y quizás conviene una mención especial al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien ha llegado a su oficina recorriendo 10 kilómetros en bicicleta esta mañana. Pero para todas las autoridades elegidas de nuestro país, nuestro saludo. Lamentablemente el día de hoy, Josefina, no podemos ocuparnos mucho, como hubiéramos querido, de ese importante hecho, el inicio de los 4 años de esos mandatos subnacionales, porque tenemos un problema nacional que es político y es judicial grave, que es la crisis creada por la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de revocar a los fiscales que venían encargándose del caso Lava Jato. Es político, judicial y ético también, ¿no? Porque tiene que ver con una necesidad, un reclamo nacional de la lucha contra la corrupción. En todo caso, estamos ante 3 evoluciones paralelas. Una evolución institucional, que es la convocatoria a una Junta de Fiscales Supremos para ver si entre ellos 5 pueden arreglar esta situación. Notemos que de los 5 fiscales supremos hay 3 fiscales, es decir, Chávarri y otros 2, que tienen sospechas o acusaciones. Y 2, que son Pablo Sánchez, es fiscal de la Nación, y Zoraida Ábalos, que no. Sería entonces una división de 2 contra 3, pero esta mañana hemos escuchado a Tomás Gálvez, que es uno de los 3 vinculados, si se quiere, a Chávarri, que ha dicho que él nunca hubiera tomado la decisión que ha tomado Chávarri y que veremos qué pasa en la Junta de Fiscales. Esa es una vía. La otra es la vía judicial, es decir, la apelación hecha por los fiscales ante el Poder Judicial. Y la tercera es la vía política, que ha sido anunciada por el presidente de la República, quien ha dicho que hoy a la 1 de la tarde irá al Congreso para presentar un proyecto de ley declarando en emergencia a la Fiscalía Nacional durante 9 meses. Hay una cuarta vía, que es la exhortación que el ministro de Justicia ha sido encargado por el gobierno de hacer ante la Junta de Fiscales. Comenzaremos por el tema político, es decir, el Congreso, y hemos invitado para eso al señor Gilbert Violeta, congresista oficialista, creo que todavía siguen siendo oficialista, de PPK y presidente encargado de su partido, que es PPK. Señor Violeta, buenos días. Muy buenos días. Y feliz año. Feliz año también a ustedes, a todos los peruanos que nos escuchan a través de las ondas de RPP. ¿Cuál es la manera más razonable de salir de esta crisis? Que respete 2 objetivos: que nuestras instituciones no sean vulneradas, 1, y 2, que la lucha contra la corrupción no sea, como lo ha dicho el presidente Vizcarra, obstaculizada. ¿Usted respalda lo que hay en la iniciativa del presidente? Sin duda, yo diría, lo primero, el presidente de la República ha hecho lo que le correspondía hacer. Hablando en términos políticos, yo creo que no había otra alternativa. Las distintas acusaciones constitucionales que se han planteado contra el señor Chávarri bajo una vía legal y constitucional duermen el sueño de los justos en el Parlamento. Está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se ha establecido un mecanismo bien de leguleyos para evitar de que estos temas se vean, y están en la posición, si no me equivoco, entre la posición 130 y 180 de las causas que se analizarán y que probablemente en el próximo quinquenio se terminen de resolver a este paso. Frente a eso, nos están llevando a la situación límite que estamos enfrentando en este momento. Es decir, yo diría, esta medida que ha tomado el señor Chávarri probablemente sea la decisión más latente que merezca una acusación constitucional de todo las distintas cosas que se han visto hasta este momento. Pero ese no va a ser el camino, porque ya vemos que se Y sin embargo, por el problema, por la lógica que está siguiendo la subcomisión de acusaciones constitucionales, sería ineficaz, sería inviable. O sea, no tendría sentido presentar 1 o 10 o 20 acusaciones constitucionales más contra el señor Chávarri mientras el Congreso siga actuando de la manera como está actuando. Y mientras tenemos un acuerdo por firmar y testimonios que recibir en Brasil. Que podrían perjudicarse seriamente si es que se implementa este tipo de medidas. Ahora, en segundo lugar, todavía yo diría, para evitar llegar a esta confrontación política que inevitablemente se daría entre el Parlamento y el Ejecutivo con esta ley en términos de discusión,
la Junta de Fiscales creo que tiene una enorme responsabilidad en estos días, porque la Junta de Fiscales puede conocer la apelación de los fiscales, en este caso Vela y José Domingo Pérez, a efectos de dejar sin efecto la resolución del señor Chávarri. Pero sí dejar al fiscal en ese puesto o también suspenderlo. Mientras tanto, podrían incluso retirarle la confianza por la decisión tomada. Ellos lo nombraron, ellos lo pueden retirar. Ellos lo pueden retirar. En algún momento, recuerden, se llegó a ver el caso del señor Chávarri y le ratificaron la confianza. Bajo esa misma lógica le podrían retirar la confianza. Ahora, ¿tiene los votos? ¿Tienen los votos para retirar Bueno, la confianza? ya Fernando creo que lo ha resumido bien. En ese momento no hubieron los votos. Creo que con las decisiones que se están viendo, las decisiones fuera de lugar y al margen de la ley que está tomando el señor Chávarri, yo creo que la Junta de Fiscales no puede caer en esta suerte de indiferencia. Más que Peor, indiferencia, de complicidad. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso, que es donde usted va a apoyar el proyecto de ley del presidente? Yo creo que la bancada, como varias otras bancadas, vamos a apoyar el proyecto de ley, indistintamente de si son bancadas oficialistas o no oficialistas. Creo que la situación país y el sentido común creo que lo justifica por demás. ¿Pero cuántos votos hay? Bueno, a la mayoría parlamentaria la sigue teniendo Fuerza Popular hasta este momento. ¿Y qué sabemos sobre Fuerza Popular? Porque hemos escuchado a Carlos Tubino esta mañana diciendo nosotros no estamos preocupados por lo que venga de Brasil, porque no hemos sido nunca gobierno. Eso parece un comentario un poquito hostil hacia el APRA, ¿no? Bueno, pero... A ver, primero, ya en un plan especulativo, ¿nos imaginamos que el señor Chávarri puede haber tomado una decisión de este tipo sin no coordinar con sus aliados políticos? A mí me parece que una decisión de este tipo no lo hubiera tomado si no es porque ha existido un mínimo de coordinación con alguien. Ahora, creo que es la decisión más absurda que se ha podido tomar. Es Almanza ha dicho, insostenible. Yo lo voy a asumir, claro. Esta decisión es insostenible. ¿Más absurdo que el pedido de asilo de Alan García? Bueno, no vaya, si vamos a ponernos a competir en probablemente en malas decisiones, van a haber más de un ejemplo, pero Fernando, esta decisión no se puede sostener. No se puede sostener. Es decir, si creen que esta es una buena medida para resolver algunos problemas legales, es una pésima medida, porque lo único que van a generar es que esta situación tenga que revertirse, en primer lugar, y en segundo lugar van a ser vistos una vez más como personas que están obstruyendo la justicia. Claro, y de espaldas a los reclamos de la opinión pública. Pero ¿cómo les contesta a quienes desde Fuerza Popular dicen no se puede responder permanentemente a las encuestas? Bueno, los políticos vivimos en función de la opinión pública también. Es decir, sería absurdo comenzar a tomar medidas que ignoren por completo lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere, ¿qué cosa es lo que la gente quiere? Lucha contra la corrupción y un sistema de justicia independiente. ¿Y tú no vas a recoger un pedido de ese tipo? ¿Cómo canalizarlo constitucionalmente? Por ejemplo, el proyecto de ley del gobierno del presidente Vizcarra atenta contra la autonomía del Ministerio Público. Yo creo que se va a generar una enorme discusión, habrá que escuchar a los especialistas. Es verdad que hay un espacio para la polémica en esta propuesta. Habrá que escuchar a los constitucionalistas que mejor informados estarán. Sin embargo, creo que independientemente de eso, ¿qué es lo que ocurre? Un fiscal de la nación, como los fiscales supremos o los jueces supremos, pueden salir, uno, por el retiro de confianza de su propia institución, en este caso la Junta de Fiscales. En segundo lugar, por la Junta Nacional de Justicia, que no está implementada. O en tercer lugar, por el Congreso de la República. Como la Junta de Fiscales está bloqueada y la Junta Nacional de Justicia no está implementada después del Consejo Nacional de la Magistratura, el único camino viable termina siendo el Parlamento. ¿Pasando por qué instancia? Porque usted ha dicho bien que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realmente ha enviado esto para las calendas griegas. ¿Qué nos recuerda, qué nos enseña el precedente del señor Edgar Alarcón, que se halló en una situación similar hace pocos meses? Nos lo dice después de la pausa Gilbert Violeta, congresista de PPK, dándonos luces sobre la evolución institucional y política a propósito del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Qué vías de solución de él a la crisis que se ha generado
por la decisión del fiscal de la Nación de revocar a 2 jueces emblemáticos del caso Lava Jato. Nos ha hablado de que no hay Junta Nacional de Justicia en Funciones, nos ha hablado de que la subcomisión del Congreso no ha actuado hasta ahora y no parece querer hacerlo. Falta la posibilidad de este proyecto de ley con la solicitud expresa de que se vote con un carácter de urgencia para evitar tener que recurrir a la cuestión de confianza. Y puede evitarse también que pase por comisiones. Sí, claro. ¿Yendo a la Junta de Portavoces? Yendo a la Junta de Portavoces y evitar la discusión de la aprobación de comisión. ¿Pero cómo está ahí la conformación? Yo creo que eso se puede alcanzar sin mayor inconveniente. ¿Se puede dar también el cambio de bancadas, la oficialización de bancadas en estos días? ¿Las nuevas? Sí, eso no cambia mucho. O sea, lo que aquí se va a necesitar es la determinación de los votos, es decir, de una mayoría que apruebe. Esta sería aparentemente una ley, en la medida que interviene una ley orgánica, necesitas una mayoría calificada. Y esa mayoría calificada, ahí es donde necesitamos, o sea, sin la aprobación, sin los votos del fujimorismo, no se va a aprobar. Mi impresión es que el fujimorismo estaría dispuesta a ir incluso hasta las últimas consecuencias. O sea, que el voto de confianza, la advertencia constitucional que ha dicho el presidente de hacer cuestión de confianza, en este caso no los apresuraría como si sucedió con las reformas constitucionales para el referéndum, al fujimorismo. Primero, la ley no establece los plazos para que una ley sea aprobada en determinado tiempo. Es decir, la verdad es que incluso haciendo una cuestión de confianza, lo cual probablemente sea necesario en estas, más que en cualquier otra cosa. Pero que no va a tener el efecto deseado de cambiar la ley. Lo que pueden hacer es, muy bien, te tomo la cuestión de confianza, pero nada me dice que lo tengo que debatir mañana. Eso es uno. Y otro, ¿por qué piensa usted que ya no hay ese temor, por llamarlo, a la cuestión de confianza de parte de Fuerza Popular? Porque tengo la impresión que están en una posición pues prácticamente suicida. Fuerza Popular primero está en un estado casi de desmembración. Pero no lo vemos todavía del todo, ¿no? En términos de salir. Bueno, es verdad, tienen una capacidad han tenido mucha capacidad para poder resistir políticamente, y más allá de que en la interna se escuchen 2 o 3 fuerzas populares, lo cierto es que hasta ahora se siguen mostrando como una sola bancada. ¿Cuáles eran esas 2 o 3? Se habla de un grupo que seguiría al presidente del Congreso. ¿Otro? Bueno, hay otros que están muy próximos a los Avengers, a los ex-Avengers, ¿no? Sumarían más. Ahí tienes un grupo que lo que se llaman pues se hacen llamar los provincianos, los regionalistas. Creo que ahí hay también un grupo con bastante descontento frente a sus líderes. Y el otro sería que se quedaría ya el núcleo, digamos, duro de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori. Que probablemente sea el menor. Ahora, Fernando preguntaba hace un momento qué alternativas hay. Yo no dejo de tener esperanza, sino ingenuidad, en el que la Junta de Fiscales puede terminar de cambiar esta decisión. Sería más rápido. Y sería lo menos problemático y conflictivo para el país, porque es inevitable que este proyecto de ley genere una enorme confrontación del Parlamento con el Ejecutivo. E insisto, en la medida de que se trata además de una ley orgánica, necesitas una mayoría calificada, y bastaría Fuerza Popular bloqueando la ley para que esta ley no prospere. Ahora, incluso con la mayor rapidez que daría la solución de esta situación, de esta crisis, a través de la Junta de Fiscales Supremos, igualmente corre peligro lo que es tomar las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht en Brasil. Bueno, sí, sin duda, pero lo primero que necesitamos en términos de urgencia es restituir a los fiscales con los cuales podemos o no estar de acuerdo con su forma de actuar, de manejarse o de tomar sus decisiones. Sin embargo, está claro que en términos constitucionales, en términos legales... No hay razones. No, claro. Ahora, ¿y le parece correcto lo que han dicho ellos? Nos mantenemos en desobediencia jerárquica en tanto no resuelva la Junta de Fiscales. Sí, miren, hay un principio, más que principio, lo dice la propia Constitución. Los fiscales están sujetos a las mismas normas que los jueces. Se les aplica por analogía. Sobre el Ministerio Público, la Constitución solo tiene 2 artículos, pero tiene 2 artículos porque dice se le aplican las mismas reglas que los jueces. Y hay un principio... De ellos, el que nos recordó el defensor del pueblo que el día viernes, artículo 146 de la Constitución, que consagra el derecho a la inamovilidad en el ejercicio de sus investigaciones penales. Así es. Otra. Hay un principio que se llama el juez natural, es decir, todos los ciudadanos tenemos el derecho a que la persona que comience a investigar un caso sea quien lo termine y que no se cambien
por direccionamiento político a un juez o a un fiscal en la medida de que el proceso avanza. Entonces, esa es otra cosa que hay que garantizar. Y la otra es que todos los jueces y fiscales tienen el derecho, lo que se llama control difuso, para inaplicar una norma cuando se considera que esta norma vulnera la Constitución. Y es un poco lo que está pasando. Hay una apelación, hay una medida caso cautelar solicitada por el fiscal, ¿no? ¿También tiene la potestad el fiscal Almanza de decir yo no asumo este cargo? Que me ha encargado el fiscal de la Nación. Tiene la posibilidad, porque si considera que efectivamente esta es una norma irregular, la directiva administrativa es una norma irregular, pues no la acata. Hay varias vías, mire, otras vías ya desde un punto de vista jurídico que pueden trabajar los fiscales. La otra es una acción de amparo con una medida cautelar que inmediatamente paralice la decisión administrativa, no deja de ser administrativa, la del fiscal. La otra es la revisión a nivel de la propia Junta de Fiscales. Es decir, y la otra cosa es que esto en cualquier supuesto puede terminar en el futuro en el propio Tribunal Constitucional. Lamentablemente en el Perú no tenemos la figura de la consulta al Tribunal Constitucional. Acá en otros países existe, tú le puedes plantear una consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional te interpreta la Constitución para resolverte crisis como estas, ¿no? Y lo que cita el proyecto de ley del Ejecutivo es que la autonomía no es autarquía y cita al Tribunal Constitucional. Sin duda. ¿Hay límites para sí, la autonomía? y la otra cosa, el presidente de la República, para ser sinceros, está cumpliendo el artículo 118 de la Constitución. La bancada de PPK está unida detrás del presidente, porque hemos escuchado tantas declaraciones. La verdad es que no hemos tenido una coordinación sobre esta materia con el Ejecutivo ni con el Ministerio de Justicia específicamente, pero no necesitamos una coordinación cuando se trata de una cosa tan evidente como la defensa de la Constitución. Señor Violeta, está usted hasta el momento confirmando su fama de un hombre pragmático que busca salidas prácticas. Sin embargo, nos ha dicho algo que se me ha quedado en el cerebro. Que usted cree que el fujimorismo tiene una actitud suicida y que aspiran a través de esta situación a buscar una disolución del Congreso. ¿Por qué cree eso y qué conveniencia tendría eso? Mire, primero yo creo que una medida de este tipo no es sostenible. Pero creo que ¿Cuál medida? La medida del señor Chávarri de cambiar a los fiscales y creer de que esto va a quedar así. Yo creo que esta medida no es sostenible y independientemente de días más, días menos, tiene que ser declarada la nulidad y por lo tanto regresar a su estado regular. Segundo, no me imagino al señor Chávarri tomando una decisión de este tipo sin un mínimo de coordinación con quienes hasta ahora han demostrado ser sus aliados políticos en el Parlamento, porque finalmente el hecho de que se haya retrasado, que no se vean las acusaciones constitucionales contra el señor Chávarri, no es pues una casualidad. Eso corresponde a algún nivel de coordinación política y creo que eso ¿Qué interés tendría el fujimorismo, según usted, de precipitar una disolución? Yo creo que ellos no están buscando en sí mismos la disolución, creo que es a donde se está arrastrando la circunstancia política. Una medida de este tipo, que es una medida extrema, en la falsa creencia de que esto puede ayudar a fortalecer el poder Chávarri Parlamento, genera el enorme rechazo ciudadano que está habiendo en estos días, la respuesta de las distintas instituciones democráticas, entre otras la del Poder Ejecutivo y las otras fuerzas políticas, y va a terminar esto en una colisión de poderes del Parlamento con el Ejecutivo, y al final, si es que no dan a alguien su brazo a torcer, el Parlamento se termina cerrando, porque si es que esta dinámica sigue así, como ya lo anunció el vocero de Fuerza Popular, diciendo que ellos van a respetar la autonomía... ¿A quién conviene que se cierre el Congreso? ¿Qué se gana con eso? Durante 3 meses habría comisión permanente presidida por Daniel Salaverry. ¿Qué se saca con eso? Yo diría que esos 4 meses sí le favorece al señor Chávarri y a Fuerza Popular. Le explico por qué. Porque si se cierra... acto 1, se presenta proyecto de ley del Ejecutivo, hoy a la 1 de la tarde. En los siguientes días el presidente tendría que hacer una cuestión de confianza para que esto se discuta de manera inmediata y en el sentido propuesto por el Ejecutivo. Luego, si es que el Parlamento no acepta esta ley, por lo tanto, al haberse hecho una cuestión de confianza, se produce la autoliquidación del Parlamento. La Comisión Permanente tendría que administrar esta crisis durante 4 meses, se convoca elecciones generales, pero durante ese tiempo, hasta unas próximas elecciones generales, ¿qué es lo que va a ocurrir? El señor Chávarri sigue en su lugar y se toman las medidas judiciales y fiscales que permitan consolidarlo a él en ese poder durante esos 5 meses.
4 meses. Y eso es lo que usted considera que el partido aprista, porque por ejemplo Alan García ha estado tuiteando y lo que él dice es que a él le da lo mismo que siga o no siga el fiscal Pérez. Toledo a 20 millones, PPK 4, Humala 3, Villarán 3 por mí, que sigan investigando quienes quieran y cuando quieran. Otros se vendieron, yo no, dice el expresidente García. Y el congresista del Castillo dice que bueno, que nadie es imprescindible, refiriéndose Miren, a los fiscales. todos los partidos políticos están siendo investigados, incluyendo nuestro partido, Sí. pero no por eso vamos a cometer la locura de querer cambiar a quien te está investigando. Porque eres juez y parte. Pero además otra cosa, o sea, es tan manifiesto que esto de acá vulnera cualquier lógica legal que, insisto, no es sostenible. Si creen que le están haciendo un daño y de esta manera van a debilitar al señor Pérez y al señor Vela que los investigan, creo que más bien los terminan fortaleciendo. ¿Dónde hay más preocupación? ¿Fuerza Popular o en el APRA? Creo que en ambos, ¿no? Eso está claro por lo que se ha visto en los últimos meses. ¿Qué cosa quiere decir el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, cuando dice que hace falta tomar medidas urgentes y excepcionales? Bueno, yo creo que está en línea con la propuesta del Ejecutivo, eso parece obvio. Y eso significará que el presidente del Congreso puede promover de que se exonere de trámite de comisión y que esto vaya a un debate del Pleno lo más pronto posible, porque además estamos en una legislatura ampliada. Pero la pregunta es, ¿el señor Salaverry va a garantizar los votos que se necesitan para sacar adelante esta ley? Yo lo dudo. ¿No los tiene? Es que lo que ocurre es que está claro por lo que hemos visto también en las últimas sesiones que el señor Salaverry no tiene precisamente el control de su grupo parlamentario. Muy bien, en todo caso, De Fuerza Popular. a la 1 p.m. veremos que el presidente acuda, dijo él, personalmente al Congreso para entregar el proyecto de ley y imaginamos que habrá una sesión plenaria, un pleno a la brevedad posible. Esperemos que sea convocado así. De acuerdo. Señor Gilbert Violeta, que tenga usted un feliz Muchas gracias. año y que nuestro país salga, como de tantas otras crisis, por lo alto de esta situación que está viviendo actualmente entrampamiento entre los poderes judicial, parlamentario y ejecutivo. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.